rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. No tengo mucho tiempo, la entrevista fue un poquito larga, el tema muy interesante, fusión de ministerios, optimización del Estado, se fusionan el Ministerio de Economía y Finanzas, Ganadería, Pesca y Producción, y hoy tenemos 3 invitados muy especiales, pero antes de eso recuerde estas importantes menciones. Atención productores de banano y pitahaya, que no te rechazan una caja por cochinillas, trips, escamas o pulgón, plaga mix de tribana y la solución efectiva y confiable. Llámanos al 099-339-4346, Agroecuador. Productor bananero, proteja su cultivo contra los nematodos por más tiempo con Viga. Controla nematodos de forma rápida y prolongada por más de 120 días, asegurando el crecimiento de tu producción. Consigue un control completo desde la raíz. Viga actúa sobre huevos juveniles y adultos, reduciendo el daño desde el origen. Sin residuos químicos, más limpio, más seguro y más eficiente. No afecta a los microorganismos del suelo. Viga, un producto inglés que controla nematodos. Solo lo encuentras en Agricultura Inteligente. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca a hongos desde las raíces, amigable con el operario y con el medio ambiente. Protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a ustedes gracias a Agrisum, la base de un cultivo sano empieza en el suelo, fertilizante con aminoácidos Levón. Vino Mi Rancho, Viga, el único nematicida orgánico con certificación orgánica. Abgus, lo mejor en insumos agrícolas importados. Chemi, el color con rotulador O2 y Predavío. XAG con su nuevo dron P150 con capacidad de hasta 80 litros. Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola, definitivamente lo tiene solamente Agroproduzca. Ecuaquímica también, la mano amiga. Plagamix para control de cochinillas y trips. Y bueno, esos son los auspiciantes de este mes. Como les decía, hoy es importante tema. Estamos con el ingeniero Javier Vélez, ex subsecretario del Ministerio de Agricultura, la ingeniera Solange Garcés, ex viceministra de Turismo, trabajó en el MIPRO y en el Ministerio de Agricultura también. Un poco de todas las áreas, vamos a conocer su punto de vista. Y finalmente el economista Alberto Acosta Burdeo, analista económico y político, amplia trayectoria en el análisis de la realidad económica del Ecuador. Fusión de ministerios, pro, contra, no se pierdan esta interesante entrevista. Por cortesía de BC1000 de Chemi Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana, y como les mencioné hace un momento, está con nosotros un panel que hemos armado sobre la fusión del Ministerio, optimización del Estado, que le llaman ellos, y lo que nos concierne a nosotros. Usted sabe que este es un programa agrícola, hablamos mucho del tema de producción, también hemos tocado el tema de finanzas con el economista Acosta en algún momento,
y yo creo que es algo que nos concierne y que nos tiene preocupados al sector. Sin embargo, mi posición es una. Vamos a ver nuestros panelistas digamos, por ética y profesionalismo. No he hablado con ninguno de ellos de su posición. No sé si están a favor o en contra. Aquí recién lo vamos a conocer. Entonces, es la fusión del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Ganadería, Pesca y Producción. Ganadería y Pesca y Producción, los tres ministerios en uno solo. Está con nosotros la ingeniera Solange Garcés. La verdad que tiene un extracto bastante grande, sin embargo, voy a leer rápidamente. Fue ex viceministra de Turismo, trabajó en lo que era el Ministerio de Producción en ese momento, el Ministerio de Agricultura también, donde trabajamos juntos. Tiene un poco de todas las áreas y su expertise es muy profesional y por eso la tengo el día de hoy aquí. A Solange también está el ingeniero Javier Vélez, ex subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Subsecretaría de Innovación, ex funcionario de Corpey, también asesor de proyectos agropecuarios actualmente. Y bueno, y aquí no necesita presentación también el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, amplia trayectoria en el análisis de la realidad de la económica del Ecuador. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con el tema. Solange, empecemos contigo por ser la dama que está con nosotros. Cuéntanos un poquito en tu experiencia y con tu paso por el Ministerio de Agricultura, lo que fue el Ministerio de o que lo que es ahora el Ministerio de Producción, Ministerio de Turismo, asesora externa también. ¿Cómo ves esta fusión? Tú que has estado en varias carteras de Estado, actualmente también a nivel profesional. Económicamente tú ves que es bueno, pero no, yo pienso y creo y te pregunto, ¿no estamos descuidando un poco el agro y la producción por esta fusión? Hola Jorge, un saludo para Alberto, Javier y toda la audiencia que nos está escuchando. Con respecto a tu pregunta, más allá de discutir acerca de la pertinencia o no pertinencia, efectividad o no efectividad de la fusión, lo más importante en estos momentos es saber cuáles son las condiciones necesarias para que esta fusión genere resultados del Estado para los ciudadanos, para los productores, para los empresarios. ¿Ya? Y desde la experiencia de trabajo en agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Producción, Empleo y Competitividad, Turismo, Banca Pública de Desarrollo, puedo decir que cada una de estas áreas tiene una dinámica, unas necesidades y tiempos muy distintos. ¿Ya? El agro no depende de la política, ¿no? El agro depende del tiempo de la naturaleza, de las cosechas, del tiempo del financiamiento, del tiempo de la asistencia técnica. Entonces, estamos más bien no frente a un reto administrativo, sino un reto estratégico, ¿ya? En la medida de que logremos garantizar que esta fusión en realidad genere resultados, ¿ya? Que se esperan para estos tres públicos, ¿no? Ciudadanos, empresarios, productores, ¿ya? Y más allá de un tema más allá del propósito, ¿no? Porque la eficiencia realmente no se consigue con un cambio de organigrama, ¿no? Sino con un cambio en rediseño de los procesos, ¿ya? En la capacidad de gestión. Muy bien, tú dijiste algo importante, el agro no depende de la política y yo en entrevistas pasadas he hablado un poco de ese tema y yo creo que uno de los ejemplos es Perú. Han pasado como 8 o 10 presidentes en los últimos días, sin embargo el agro sigue avanzando, el agro sigue produciendo porque no depende el uno del otro y ahí hay una política que me parece bastante interesante, no importa qué presidente va, no importa qué partido llega, sin embargo se ha manejado de manera un poco distante y eso nos dirá más adelante el economista que conoce más de este tema y el agro se ha manejado de manera independiente como debe de ser. Javier, tú manejaste un equipo dentro del que pude estar, gracias a ti también, un equipo dentro del Ministerio de Agricultura que fue innovación. Viviste la falta de recursos, la falta de personal, que lo vivimos en carne propia, la falta de recursos económicos porque queríamos hacer muchas cosas y cuando llegamos allá nos estrellamos, no se podía hacer muchas cosas, era solo gestión porque recursos no había, ni personal ni económico. Lo difícil de querer hacer y no poderlo por distintos temas. ¿Crees que el agro se beneficia de esto? ¿Quién pierde más de estas tres instituciones, de estos tres ministerios que se están aunando en este momento?
Tienes muteado el micrófono, Javier. Sí, buenos días con todos, buenos días Solange, Alberto, gracias Jorge por invitarnos, a la audiencia también. A ver, yo creo que más bien yéndonos de lo macro a lo micro, pensemos que en el año 2025 fue un año de recuperación económica, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues las exportaciones crecieron aceleradamente, la liquidez de la economía subió, los depósitos subieron, el crédito de alguna u otra manera siguió acelerándose y todo esto de alguna manera es movido por algún aparato, ¿verdad? Un aparato que de alguna manera, si vemos nosotros, la ciudadanía sigue pensando y sigue exigiendo el crecimiento del gasto fiscal, pero no saben o pocas veces piensan que este gasto fiscal de alguna manera les va a pasar la factura cuando tienen temas, por ejemplo, como IVA, como otro tipo de cosas que tienen que pagarse de algún lado. Entonces, nosotros en el último tiempo hemos estado viendo pues medidas en las cuales nos hemos enfocado mucho en lo que es subir los ingresos en el país, pero nos hemos olvidado del tema del gasto. Entonces, cuando llegamos a un ministerio que lo vemos flácido financieramente o que no puede de alguna manera sustentar lo que demanda para poder ejercer en territorio, eh, estamos viendo que necesariamente necesita de un ajuste, está demandando de un ajuste para que este crecimiento económico que vimos o de recuperación económica que vimos en el año 2025 no sea solamente de un año. El PIB en el año 2025 fue del 3,5%, pero ya este año estamos esperando ya una desaceleración, podemos decir de alguna manera, en el cual pues vamos a caer probablemente en un 2,5%. Entonces, para que esta generación de recursos sea sostenida en el tiempo y todos los ministerios que se fusionen o los que vayan a ser parte de esta eficiencia estatal tengan siempre recursos y no caigan en las situaciones que nos tocó vivir en su momento, Jorge y todo el equipo que estuvimos, no puede ser un año de crecimiento económico del 3,5% en el PIB, tiene que ser muchos años. ¿Te acuerdas cuando llegó el ex ministro de Chile, Furcher, llegó, que fue invitado por el Ministerio de Agricultura en ese tiempo? Él habló de periodos cortos de cambio y él habló de décadas. Una década es un tiempo cortísimo en agricultura. Entonces, este mismo crecimiento económico debe darse por más de una década para que se sienta el beneficio de este crecimiento económico. Entonces, de otra manera, pues de nada servirá haber crecido 3,5% en el PIB en el 2025. Este año ya esperamos el 2,5%, se prevé el 2,5%, pero para que se sienta este beneficio ni siquiera deberíamos estar en 3,5%. Si vemos lo que es el PIB de Costa Rica, vemos el PIB de Chile, vemos el PIB de otras economías que de verdad nos llevan a la delantera. Entonces, probablemente para que veamos la no falta de esos recursos ya tenemos, y es parte de lo que veo las estrategias del gobierno que está haciendo hoy, que ya está pensando en el tema no solamente de seguir empujando la mayor generación de ingresos al fisco, sino ya está pensando en lo que son los ajustes en el aparato estatal, ajustes o ahorros en ese aparato estatal, que también, si tú te pones a ver, es parte del compromiso que se tiene también con el Fondo Monetario Internacional, que nunca nos cree porque dicen, bueno, ustedes se enfocan solamente en producción, producción, ingresos, ingresos, pero ¿hasta cuándo nos cumplen sus promesas de ser más eficientes en el tamaño del Estado? Bien, Entonces, perfecto, Javier. no sé si con eso contesto un poco tu pregunta. Sí, 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 sí. Y es un diálogo que tenemos aquí, tripartito, podríamos decir, economista Costa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Ustedes de afuera, y 100% enfocado en el tema económico, que en muchas ocasiones lo he leído porque tengo la suerte de que me envía por WhatsApp todas sus columnas, muchas de ellas las leo, a veces las discutimos y me parecen muy interesantes. Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que ve con muy buenos ojos lo que viene realizando el presidente Noboa, un presidente muy agrícola, un presidente que nació en la agricultura, un presidente que conoce muy bien lo que es la agricultura, producción, y me imagino el tema finanzas también porque maneja muchas empresas, desde su perspectiva. ¿Qué pros y contras le ve a esta fusión específica de economía y finanzas, ganadería, y pesca y producción? Un gusto estar con ustedes. Bueno, el punto de partida
es entender que la fusión por sí sola no nos dice mucho. El punto de partida es decir, bueno, suena positivo, menos instituciones, más eficiencia, pero realmente por sí sola la fusión significa menos gasto público, no necesariamente. Ya el año pasado se redujo el número de ministerios de 20 a 14 y el gasto público total subió en 2.800 millones de dólares. Entonces, no hubo un ahorro a nivel global. Entonces, por el lado del ahorro, no va. ¿Significa mejores servicios? Tampoco necesariamente. Las recientes reorganizaciones se han visto, a pesar de las recientes reorganizaciones, los ciudadanos todavía siguen enfrentando problemas en salud o trámites públicos. Entonces, la realidad es simple. Aquí el tema no se trata por la cantidad de ministerios, se trata de la calidad del gasto. Y ese es el enfoque que debe tener esta reforma. Y yo creo que esta reforma es una oportunidad para trabajar en la calidad del gasto. ¿Qué significa trabajar en la calidad del gasto? De algunas reformas que hay que adoptar. La primera, yo creo que se necesita aprovechar de esta fusión para hacer una auditoría integral de procesos. Hay que identificar dos grupos. Los procesos y las actividades que no agregan valor al ciudadano tienen que ser eliminadas y las actividades que sí agregan valor al ciudadano tienen que pasar al segundo paso, que es la digitalización real del Estado. Hay que crear una ventanilla única virtual nacional donde todos los ciudadanos puedan realizar sus trámites, trámites del gobierno central, de municipios, de entidades autónomas, todo en un solo lugar. Hacer que los procesos del Estado, los que sí valen, los que deben quedar, sean eficientes. Y el tercer tema es priorizar el gasto público. Esto significa menos burocracia inútil y más recursos para las necesidades verdaderas de los ciudadanos, las prioridades ciudadanas. Y esas prioridades ciudadanas están sobre todo en salud, educación y seguridad. Teniendo en cuenta todo esto, la fusión específica de incluir agricultura con finanzas sí me genera cierta preocupación. Y la preocupación viene por el lado de algo que ya existe, a pesar de que sean ministerios separados, es un tema que ya existe y es la prioridad que tiene el Ministerio de Finanzas sobre todo el resto de ministerios en la economía. Por más que sean ministerios separados, ese problema también existe. Y es que se da prioridad al tema fiscal, a seguir elevando ingresos y no se da prioridad a la producción. Y esto sucede con ministerios separados y puede ser que se agrave aún más con ministerios unidos, porque ahora se pondrá a la cabeza las finanzas públicas y tener en orden a las finanzas públicas por encima de objetivos de sostener o impulsar la producción. Entonces, ese es el gran riesgo que existe en esta fusión. Y el segundo gran riesgo que existe es que no implique más eficiencia, que implique simplemente lo que antes teníamos separado en 5 cajas o en 3 cajas, unirlas en una sola caja, pero el contenido sigue siendo el mismo. Necesitamos trabajar en un tema de calidad de gasto, es decir, aprovechar esta oportunidad para trabajar en mejor calidad del gasto para que el resultado hacia el ciudadano también pueda ser mejor. Lo dijo y si lo resumo en una sola palabra, tremendo riesgo que estamos corriendo, calidad del gasto, digitalización del Estado, priorizar gasto y muchas otras cosas. Solange, permitir decisiones eficientes, decía el documento, y concretas. ¿Qué eficiente puede ser al manejar 3 ministerios y peor aún sin conocimiento de lo que realmente pasa en el campo? ¿Tú crees que eficiencia y concretar temas nos puede ayudar? Porque eso dice el documento. ¿Tú crees que se va a dar esto? La Tiene que eficiencia haber. no viene dada por el número de ministerios. Tú puedes reducir 10 ministerios, puedes crear otros 20. Lo único que va a hacer la diferencia es la capacidad de gestión. Esto ya lo comentó muy bien explicado Alberto. Precisamente ese es el reto administrativo y el reto estratégico. Administrativo en el sentido de que la capacidad de gestión mejore, que sea más efectiva, ¿ya? Y por otro lado, estratégico de que a pesar de la fusión, cada uno de estos sectores mantenga su capacidad de gestión y su atención especializada, ¿no? Considero que en estos momentos hay que migrar la discusión del tamaño del Estado, de la reducción del tamaño del Estado, a una discusión sobre productividad nacional, ¿no? Y ahí viene todo esto que hemos conversado
innovación, competitividad, más exportaciones, más empleo, mejor calidad de servicios para los ciudadanos, los sectores en sí, comercio, exterior, pesca, turismo, agricultura y ganadería, porque todo es parte de un rompecabezas. Entonces yo creo que ahí ese es debe ser el principal desafío. Me parece que estamos distraídos porque este es un tema que ha venido siendo muy recurrente, la discusión del tamaño del Estado, pero ¿por qué estamos donde estamos actualmente? Esa es la pregunta central, porque no hemos tenido un buen desempeño como país. Javier lo mencionó, nuestra posición competitiva con respecto a otros países es baja. Particularmente yo tengo una mirada también estratégica con respecto al sector turístico. El desempeño es bajo con respecto a los competidores de toda la vida. ¿Ya? Entonces estamos viendo que ese patrón se sigue repitiendo en el resto de sectores y no nos enfocamos realmente en esta verdadera discusión de cómo vamos a ser más productivos, más competitivos, más innovadores. Y ahora tenemos una gran facilidad, pienso yo, que hay que mirar, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en estos momentos permite provocar procesos más eficientes, hacer mejores seguimientos a los programas, medir resultados, tomar mejores decisiones, evitar tareas repetitivas. Esto lo dijo Alberto, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a enfocar en tareas y actividades donde nosotros seamos más, que donde agreguemos más valor, más que en lo operativo. Entonces creo que por ahí me parece que hay que empezar a traer ese tema a la conversación, ¿no? Es decir, cómo volvemos al país, cómo Ecuador se vuelve más productivo, ¿ya? Porque la productividad va a permitir justamente ser más competitivos. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Muy bien. Que hay que tratarlo, ¿no? No se ha tratado, siempre seguimos en el tema, me parece, operativo, ¿no? El tamaño del Estado, tenemos que reducir el tamaño del Estado, sí, pero ¿por qué estamos aquí? Así ¿Por qué es. estamos en esta mesa discutiendo este tema? Porque Y, y da, finalmente y, esto es una consecuencia. y da la impresión de que estamos obedeciendo lo que nos dicen organismos internacionales de reducir el Estado, pero no importa cómo. Yo creo que no estamos analizando muy bien cómo lo estamos haciendo, Javier. El documento también dice, beneficiará a empresarios, comerciantes, agricultores y productores. Tú tienes algo de todo, porque tú acompañas productores, tú en algún momento has manejado empresas que se dedican a copiar productos y has tratado con ellos, con los comerciantes, con los empresarios, productores, quienes son el motor del país, dice. Para mí es mira cómo manejar este motor, pero le estamos bajando las revoluciones para que ese motor termine de arrancar y lo estamos frenando en este momento. ¿Qué opinas tú, Javier? ¿Beneficia o no beneficia a esos sectores que te mencioné? Jorge, Dime. es buena la pregunta porque nosotros estamos convencidos que si una política pública no viene acompañada, en el caso de la agricultura, la agroindustria, no viene acompañada del crédito agrícola, prácticamente es letra muerta. En el agro debería toda política pública venir acompañada del crédito. Y en eso, pues nosotros hemos visto que, por ejemplo, Ban Ecuador, el 65 y 80% de la cartera que ha colocado Ban Ecuador en el último tiempo, pues está destinada al agro, ¿verdad? Pero sin embargo, pues esto pareciera no ser suficiente en algunos casos, porque además de promover a través del crédito que la agricultura pueda seguir desarrollándose y sobre todo esa agricultura de la agricultura familiar y campesina que representa en Ecuador pues más del 60% de nuestra agricultura. Entonces, estamos hablando de que es allá donde tenemos que ir a mover las bases. No solamente en el top exportador, que si bien es cierto para nosotros, pues nos mantiene, o como decimos nosotros, nos da esa tranquilidad de poder seguir respirando, porque si no hubiera sido por ese top exportador, en el primer semestre del 2025 Ecuador no hubiera marcado ese récord histórico que marcó, pues no, cuando exportó más de 6.400 millones de dólares, dando un salto de más de 1.500 millones de dólares versus lo que exportó en ese mismo periodo en el año 2024. Entonces, eso es algo súper interesante
pero no es allá donde que tenemos que fijarnos solamente, porque la pobreza no la cambia solamente en la parte de arriba del iceberg. Tienes que irte a la parte de abajo y en la parte de abajo te encuentras aquellos productores y aquellos agricultores de menos de 20 hectáreas, de menos de 5 hectáreas. Y es allá donde que realmente puedes darle un cambio y mover el tablero pateando pues la pobreza, ¿verdad? De alguna u otra manera. Ahora, esto tiene también que venir amarrado al tema de la inversión, porque uno de los limitantes que tenemos en el crecimiento económico sigue siendo las barreras que tenemos en el país para la inversión. Tú ves y toda la parte constituyente, leyes, reglamentos y todo lo que tú ves está diseñado para hacer difícil la inversión en el país y que el país sea poco atractivo para la inversión. Acabamos de ver con mucha pena una multinacional en el cultivo del cáñamo como Tilray, que es una canadiense gigante, un monstruo, acaba de invertir una cantidad estrafalaria de dinero en una inversión en Panamá, cuando nosotros le llevamos a Panamá más de 6 años de diferencia entre que nosotros despenalizamos un cultivo con esas características y con esas promesas. Y sin embargo, ellos no ven a Ecuador, ven y se van a Panamá a invertir. Entonces, vayan a ver cuánta cantidad de empleo va a generar esta inversión de Tilray en Panamá. Prácticamente el gobierno les ha abierto las puertas, les ha puesto una alfombra roja y les ha dicho, vengan, inviertan. O sea, y han movido lo que han tenido que mover para que eso sea posible. Pues nosotros tenemos ese desafío para que estas fusiones sean fusiones vivas, que mañana ojalá se alineen los planetas y tanto finanzas como productividad como agricultura puedan crear el ecosistema adecuado para que puedan el día de mañana presentar alguna propuesta para que la inversión sea más atractiva en el país. Y no solamente eso, cuando hablaba hace un rato del tema de crédito, hablaba de algo también muy, muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver que no es suficiente con a veces esas ráfagas crediticias que aparecen y que después desaparecen. Entonces, para que esto sea algo estable y la gente sepa siempre las reglas del juego a nivel de esa agricultura familiar y campesina, yo no sé por qué hasta la fecha seguimos esperando que quien viene de turno ponga las reglas del juego del crédito. ¿Y por qué no los señores asambleístas mañana no piensan en una ley de crédito agrícola? Y que deje una vez sentadas las bases de ese crédito agrícola y que garantice la continuidad de tasas, plazos y cobertura, venga quien venga, como ya ha pasado en Chile, como ya ha pasado en Perú. Entonces, hay cosas que trabajar y yo creo que esa fusión le va a hacer bien al Estado bajo el punto de vista de poder gestionar si los procesos, como decía hace un rato, pues quienes me antecedieron, los procesos, la gestión, de alguna manera pues toman esa dinámica que necesitamos. Así es. En una entrevista anterior yo hablaba justamente de que queremos inversión extranjera, pero no tenemos reglas claras y eso ahuyenta la inversión extranjera. Economista Costa, esta es una pregunta un poco álgida la que le voy a hacer y no la hago con la finalidad de señalar a la persona que va a manejar esta fusión. Es simplemente porque su conocimiento en finanzas y política pública nos puede dar un poco más de luz. Saría Moya va a manejar este superministerio. Ella es economista con maestrías, también laboró en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, fue vicepresidenta encargada del Ecuador, su enfoque en planificación estratégica. Le pregunto a usted, ¿son suficientes credenciales para manejar finanzas, agro y producción? Yo me parece que es un poco difícil. Usted que está involucrado en varios de estos sectores, sabe las reales necesidades, porque usted habla con claridad de lo que está pasando en banano con el moco, con el Fusarium raza 4, en banano, en plátano, el problema que tenemos actualmente sobre el tema de arroz. Usted habla de muchos de esos temas. ¿Usted cree, sin temas sin temas personales, pero usted cree que tiene las suficientes credenciales como para manejar este superministerio? Tiene muteado el micrófono, economista. Quisiera primero hacer una puntualización sobre el comentario que hiciste hace un momento, diciendo que estas fusiones siguen la receta del Fondo Monetario, que es la reducción de gasto. Bueno, la realidad no es así realmente. El programa del Fondo Monetario contempla que el gasto siga subiendo y el gasto ha subido. En los años anteriores el gasto sube año tras año. Y para este año se plantea un nuevo incremento de gasto. Los gastos van a superar a nivel del sector público no financiero. Este año tienen que superar los 52.000 millones de dólares. Entonces vemos cómo
el gasto sigue subiendo año tras año, así que si queremos encontrarle la causa de los problemas productivos o los problemas de los servicios públicos en falta de gasto, estamos buscando en el lado equivocado, porque el gasto sigue subiendo año tras año y eso no significa que las cosas vayan bien. Por eso es que el énfasis en lo que yo decía hace un momento, lo importante no es la cantidad de gasto, tampoco lo importante es el número de ministerios. Podemos crear 500 ministerios y eso no nos va a hacer un país desarrollado, no nos va a sacar de la pobreza. Como podemos reducir el número de ministerios a 2 y tampoco va a solucionar el problema, porque el problema no está primero no está en el gasto, no es cuestión de que se está gastando poco, tampoco está en el número de ministerios, está en la calidad del gasto. Ahí está el problema. Y cuando hablamos de producción, el principal problema está por el lado de los permisos y los trámites para poder producir, las barreras para producir, las barreras para invertir. El país no es atractivo para la inversión, no porque la naturaleza no lo sea, el país lo tiene todo. Tenemos geográficamente todo lo que podemos querer. Tenemos la ubicación geográfica perfecta dentro de América Latina como para ser un gran centro, un hub de toda la región. O sea, es decir, lo que nos ha dado la naturaleza o nos ha dado Dios, lo tenemos todo. Pero lo que hemos hecho nosotros, los ciudadanos, es crear todo tipo de barreras. Las leyes están pensadas a decir cómo bloqueo la inversión, cómo defino al mínimo detalle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces el resultado es que el entorno regulatorio del Ecuador no es atractivo, ahuyenta cualquier tipo de inversión. Entonces, si queremos emular lo que sucede, por ejemplo, en el Perú, con la agricultura, por ejemplo, no es porque ellos tengan grandes ministerios y que el ministerio sea el que impulsó la agricultura en Perú fue el ministerio, es gracias al ministerio. No, en lo que hicieron en Perú es en 1993, hicieron una nueva constitución y esa nueva constitución sentó las bases para eliminar barreras a la inversión, para que toda inversión sea bienvenida. El Perú es un país para invertir. Por las institucionalidades que existen, no por la política. Ya sabemos que la política en el Perú es peor que en el Ecuador. Los peruanos cambian de presidente cada 6 meses. Y a pesar de eso, los capitales siguen yendo al Perú, las inversiones se siguen dando. Y eso es porque el entorno institucional que creó el Perú es un entorno amigable con la inversión. Y ese es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Un ministerio no va a salvar a la agricultura. Por más separado, unido, grande, pequeño, no va a salvar a la agricultura. Necesitamos trabajar en cambio de las reglas del juego, del entorno, que invertir en el Ecuador sea más fácil. Tenemos ahora ya la firma, por ejemplo, de acuerdo comercial con China, que genera, y vamos a seguir firmando muchos otros acuerdos adicionales, que generan muchas oportunidades para la agroexportación, donde el Ecuador tiene un potencial enorme, pero se necesitan volúmenes muy grandes. Si le decimos a la China, te quiero mandar un contenedor cada 2 meses, se nos ríe en la cara y no nos hace caso. Necesitamos volumen, y eso implica inversiones muy grandes. En el agro, en este momento debería haber inversiones, pero gigantescas, que estarían transformando el agro. Pero vemos cómo las reglas del juego, la misma seguridad jurídica del país lo bloquea, lo limita. Entonces, el desafío está por el lado institucional. Esto no es un tema de personas y a nivel de la administración pública hay que pensar siempre, cuando un legislador hace su trabajo, tiene que pensar siempre que los peores van a llegar a la administración pública. Así es como hay que pensar. No tenemos que estar esperanzados en que va a llegar ese Einstein virtuoso que va a hacer maravillas, porque no sucede, así no funciona. Lo que realmente importa en la vida pública y para los países que han sido exitosos no son las personas. Las personas van y vienen y habrá más ineptas o menos ineptas. Pero al final del día lo que importa son las reglas del juego, las instituciones que permiten fomentar un círculo virtuoso de inversión, de producción, de más empleo, de competitividad. Entonces hay que trabajar desde el lado público en una agenda de competitividad, esa es la clave, facilitar la inversión y mejorar todo el entorno legal para poder invertir. Esa va a ser la manera de sacar adelante el sector. No se necesita, y hay que hacerlo, incluso teniendo las personas más aptas o las menos aptas. Esto de aquí es un tema que va mucho antes y que no puede depender de la habilidad o poca habilidad de una persona.
Perfecto, economista. Yo hacía el comentario del Fondo Monetario Internacional porque es lo que se escucha en la calle. La gente sin investigar un poco dice, está obedeciendo al Fondo Monetario Internacional, está obedeciendo, es lo que siempre decimos y no investigamos un poco y por eso toqué el tema aquí. Solange, el documento también dice optimización de recursos por duplicidad de funciones. Tú que estuviste en varios de estos sectores, agricultura, producción, turismo, ¿tú crees que hay duplicidad de funciones? Hablemos sobre todo en los dos que has estado, agricultura y producción. Tienes muteado el micrófono, Solange. Ambos son sectores complejos, todos son sectores complejos. Tienen dinámicas, necesidades y tiempos distintos. Toda fusión implica un tiempo de curva de aprendizaje, de experiencia. Eso no va a ser inmediato, ¿ya? Y ese es el riesgo que se corre, de que hay algunos temas que pueden perder visibilidad frente a otros, ¿ya? Nuevamente, considero que hay que llevar la discusión a la productividad nacional, que es la causa de por qué está el país como está, por su bajo desempeño. Y ahí vienen todos estos temas que hemos conversado: competitividad, desarrollo productivo, innovación, transformación digital, empleo, agricultura, comercio, pesca, ganadería, porque todo es parte de un mismo rompecabezas. Ahora, hay una reflexión importante. Ciertamente esto tiene que ver mucho con la calidad de la gestión. Y ahí entran el rediseño de los procesos, ¿no? Porque ciertamente la eficiencia no se mide por un organigrama, ¿no? Si todos los procesos continúan igual, ¿no? Nuevamente, aquí lo que impera es la calidad de la gestión. Y la gestión se hace con las personas. Entonces, no podemos apartar los procesos administrativos o las instituciones o el marco institucional de las personas. Hay un concepto muy interesante en administración pública que se llama la eficiencia del gasto corriente. ¿Ya? La eficiencia del gasto corriente. Yo me quedo muy preocupada escuchando lo que comenta Alberto, que a pesar de las fusiones que se han dado en el país, que no hemos evaluado, porque ya hemos tenido experiencias de fusiones, pero no hemos tenido un acercamiento a una evaluación de qué tan efectiva está siendo esa fusión, ¿ya? A lo mejor es una medida desesperada por querer lograr mejores resultados, pero estamos desconociendo lo esencial, que es básicamente la calidad de la gestión, ¿ya? La productividad nacional. Allá debemos mirar, ese realmente debe ser nuestra mayor ocupación, ¿ya? Y ponerle todos los recursos, todo el empeño, toda la simplificación de trámites, porque ciertamente esa precisamente es una de nuestras mayores debilidades, ¿no? No hemos sido, a pesar de lo maravilloso país que somos en cuanto a recursos, pero desafortunadamente eso no ha sido realmente un determinante. Determinante es la calidad de la gestión, y la gestión la hacen las personas. Entonces yo sí creo que hay que mirar de cerca, más bien en cada ministerio, ¿no? Procesos, ¿no? Porque yo puedo tener 20 gentes, pero a lo mejor eh, con procesos más eficientes, a lo mejor puedo reducir esa cantidad y darle un mayor desempeño, una mayor visibilidad al país. Dice Solange, medidas desesperadas. Dice el economista Costa, tremendo error. Ahí voy cogiendo algunos temas que me van a dar titulares aquí. Javier, eficiencia administrativa también dice el documento, reducir burocracia y mejorar la eficiencia del uso de recursos. Yo digo, ¿cuáles recursos? Si al Ministerio de Agricultura nos venimos quejando que es tal vez a uno de los ministerios que menos le dan recursos y uno de los que más aporta al PIB. Tú ya lo venías diciendo hace un momento. ¿Cuáles recursos? Eficiencia administrativa. ¿Qué opinas de eso? Mira, Jorge, yo más que centrarme en temas de administración pública, porque todavía eso está por verse, ¿verdad? Porque no estamos todavía
mirando en concreto qué va a traer detrás de esta fusión que acaba de hacerse, ¿no? Esto va a tomar algunos meses y todavía no sé cómo van a parar el equipo en la cancha, como hablamos en términos futboleros, ¿verdad? Ya que estamos en épocas mundialistas. Entonces yo quisiera primero ver cómo van a parar el equipo en la cancha para poder entender a dónde quieren llegar, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores que se van a plantear, cuáles son los objetivos que tiene esta fusión. Pero ya en concreto, pues no solamente en haber anunciado una fusión, sino ya ver tangible qué es lo que pretenden o a dónde queremos llegar con esa fusión, pero ya en blanco y negro, ¿verdad? Que eso todavía no lo hemos visto, solamente hay el documento que quizás lo tienes en mano y que del cual está sacando las frases pues macro, pero eso tiene que ser aterrizado y tiene que ser traducido en gestión, como ya lo venimos hablando desde hace rato. Entonces yo, mientras no tenga claro ese planteamiento, poco puedo decir o menos opinar si eso está bien o está mal el planteo, porque no sé qué van a plantear todavía. No sé cómo van a hacer la parte financiera, si qué van a hacer con esos presupuestos, qué van a hacer con la gente, cómo van a hacer que esto sea más eficiente, que los procesos sean más eficaces, que haya reducción de trámites, que ya habló hace un rato el economista Acosta sobre el tema de la ventanilla única, que es algo que ya existe en ciertos ministerios, pero que funciona allí y que hay que darle pues un empuje y que hay que mejorarlo. Lo que estoy seguro es que ojalá que esta fusión, ya hablamos del tema de inversión, además de atraer la inversión extranjera con el ecosistema adecuado, en reglas, en leyes, en todo lo que busca un inversionista para poder asentar su capital en un país y ponerlo a correr, también es importante que no dejemos de un lado las firmas de acuerdos comerciales. Mira, Jorge, les guste o no les guste a la gente escuchar, pero de alguna manera Ecuador, en este tiempo que llevamos, en estos últimos años, ha consolidado la red comercial más amplia de su historia. O sea, no ha habido antes una red comercial más amplia. Tenemos en estos últimos años, solamente en los últimos años, 6 acuerdos comerciales vigentes o recién ratificados y tenemos más de 15 acuerdos que vienen en agenda. Ojalá que esta fusión agilice la firma de estos acuerdos comerciales y se firmen muchos más en los años siguientes. Mira, decía hace un rato el economista Costa sobre el tema de la firma de acuerdo comercial con China. Son el 99.6% de lo que se ha firmado con China y está entrando con arancel cero a China. O sea, eso es una cosa maravillosa. Hay que tener, pero lógicamente para presentar credenciales en un país como China, hay que poder ser consistente en la producción, en la calidad, consistente en la oferta que tenemos. Y eso se logra, ya hablamos hace un rato, a través de el crédito también, que es parte de incentivar este motor agroindustrial. Así Mira, es. detrás de todos esos acuerdos fácilmente hay más de 4.000 millones de dólares en potencial exportador. O sea, estamos hablando de que estamos frente a algo que de verdad, si le sacamos el provecho adecuado a esta fusión, podría patear ese tablero, podría mover esa aguja. Pero nuevamente, esperamos, estamos todavía a la espera de ver cómo van a plantear ese equipo en la cancha, qué tienen pensado y cuáles son los indicadores, las métricas que se han puesto para nosotros poder decir si esto administrativamente funciona o no funciona, desde el vista de la administración pública como tal, ¿no? Que fue la pregunta que me hiciste. Yo me jacto un poco de que este programa, aunque es programa agrícola Mi Rancho, toco todos esos temas que ustedes están diciendo aquí, Tratado de Libre Comercio. Aquí tuve una entrevista con la presidenta de la Cámara Ecuatoriana China, justamente hablando de ese tratado, en qué nos beneficia, en qué nos puede perjudicar, cuáles son las reglas del juego. Y yo creo que por eso también el economista Alberto Acosta ha aceptado esta segunda entrevista conmigo, porque cuando lo contacté la primera vez dijo, bueno, ¿y yo que voy a hablar un poco en un programa agrícola? Y ¿sabe qué giro le damos aquí a este tipo de entrevistas? Economista Acosta, se habla en el documento de un ahorro fiscal de 55 millones anuales. La pregunta es, ¿vale la pena? Y Javier ya lo tocó hace un momento. Nos tomó muchísimos años entender que los acuerdos comerciales, estos famosos TLC, son importantes para el país. Perdimos más de una década en no firmar acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos. Pensábamos que firmando, no sé, con Venezuela o con Cuba, o que íbamos a salir adelante y nos hemos dado cuenta que no es así. Y hemos perdido competitividad con Colombia y Perú, que están adelantados en esos temas. Economista, la pregunta puntual.
¿El ahorro fiscal de 55 millones anuales en esta reducción del Estado vale la pena? Bueno, primero tenemos la pregunta aquí, todavía hay muchos interrogantes abiertos. ¿Se va a dar ese ahorro? Porque el año pasado se redujeron 6 ministerios y el gasto total subió. No hubo un ahorro, hubo un incremento de 2.800 millones de dólares en el gasto total. Entonces, hay que preguntarse y ver si en la práctica ahora sí va a haber ese ahorro. Y lo más importante, aquí el tema no pasa por cuánto ahorro o no ahorro. Lo importante es calidad del gasto, como mencionaba hace un momento. Y ahí entra también, yo creo que hay que, bueno, primero quiero aclarar, yo no dije que esta sea una mala decisión, yo digo que esto, yo creo que considero que esto es una oportunidad, pero el resultado puede ser positivo o negativo dependiendo del alcance que tenga. Si se trata solamente de unir lo que estaba en 3 cajas, ponerlas en una sola caja, no va a haber ningún resultado virtuoso ni positivo y puede más bien generarse problemas adicionales. Pero si es que es una oportunidad para trabajar en esa calidad del gasto, en la eficiencia de esos ministerios, pues puede salir algo positivo de este cambio. Por otro lado, yo sí quiero insistir en la importancia de entender que la administración pública, la manera de gobernar y de administrar para tener un efecto virtuoso, tiene que ser a través de una intervención institucional. ¿A qué me refiero? A través de leyes que provean seguridad, previsibilidad para la inversión, para los actores. Esto es totalmente distinto a pensar que se puede gobernar desde la intervención personal. La persona es la que importa, la persona es la que define qué se debe hacer. En el Ecuador hay mucho de esa intervención personal. Pensar que quien está en el Carondelet es quien nos va a sacar adelante, pero no es la persona la que nos va a sacar adelante. Los países que han salido adelante han salido porque las instituciones que han creado han sido virtuosas. Y esto quiero mencionar porque uno dice, bueno, pero al final los ministerios están formados por personas. Sí, están formados por personas, pero las personas actúan distinto dependiendo de las instituciones. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Veamos cómo maneja la gente en Guayaquil, por ejemplo. Y respetando la fila, se pasan los semáforos cada que pueden, etc. Esas mismas personas cuando viajan a Estados Unidos son unos lores ingleses, manejan perfecto, no se pasan ni media luz de tránsito. ¿Qué pasó? ¿Cambió la persona? No, la persona sigue siendo la misma, pero las personas actúan distinto dependiendo de las instituciones. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que es la importancia de las instituciones. El cambiar de personas y poner personas virtuosas, maravillosas, suponiendo que las podemos reclutar y las ponemos en todos los ministerios, si es que las reglas no son compatibles con un comportamiento virtuoso, no van a dar el resultado que se espera. Y lo más importante, podemos poner personas que no son virtuosas, que es la realidad de todo el mundo. No todos somos virtuosos al 100%, todos tenemos algo de virtud y algo de no virtud. Pero la ventaja de tener reglas bien hechas, instituciones claras, es que va condicionando la actuación de las personas, mejora la calidad la calidad moral de las personas y les lleva hacia una acción mucho más eficiente, más efectiva. Entonces, para no hacer larga la historia, el tema de la administración a través de instituciones, de reglas claras, es la clave para un éxito en el largo plazo. Muy bien. Y ya para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, Solange, mi última pregunta para ti. Modernizar sí, improvisar no. Los errores institucionales en agricultura toman años en corregirse. Para cerrar, ¿cuál sería tu definición de todo lo que hemos hablado? Creo que tenemos que migrar la discusión de la reducción del Estado a una discusión sobre productividad nacional, ¿ya? Eso es lo que nos importa, donde las personas sí son importantes, porque todo esto que hemos mencionado, procedimientos, reglas, normativas, leyes, acuerdos comerciales, se gestan a través de personas. Entonces sí hay que mirar eso profundamente, que viene a ser precisamente tener el entorno idóneo para que se puedan dar estos instrumentos, ¿ya? Y esto lo comento por las experiencias tenidas en las distintas carteras de Estado, ¿no? Hay procedimientos, sí, pero finalmente todo esto obedece a una visión estratégica de la institución que la forjan los líderes que están en ese momento. No hay que desconocer eso, ¿no?
porque todo esto que hemos mencionado, que es muy importante y es muy valioso, sí, pero finalmente dependen de voluntades personales. Y qué mejor que esas voluntades personales estén alineadas a las voluntades institucionales. Ahí es donde vemos este divorcio que ha ocurrido, ¿no? Porque no ha ido al mismo tiempo. Hemos tenido administraciones notables, otras no muy notables, pero nuevamente esto obedece a una cosmovisión de los líderes que encabezan justamente estas administraciones. Entonces creo nuevamente centrarnos en la discusión sobre la productividad nacional. Y ahí sí vienen todos estos temas importantes: competitividad, simplificación de trámites, innovación, creatividad, desarrollo productivo, agricultura, ganadería, comercio exterior, promoción de exportación, porque todo es parte de un mismo sistema. Perfecto, Javier, también para ir cerrando contigo. Decimos, y tú sabes que en el campo lo escuchamos y con profesionales, que Colombia y Perú tienen algo más de 10 años adelantados en temas agrícolas contra Ecuador. ¿Tú crees que esta fusión nos va a retrasar aún más o como dice el economista Alberto Acosta, puede ser una oportunidad para potenciarnos? De hecho, es una gran oportunidad, tenemos todo por delante. Como digo nuevamente, no podría en este momento hablar de cómo va a ser todavía manejada esa parte de administración pública para llevar a cabo esta fusión y que den los resultados que se hayan planteado, porque esto debió haber sido pensado, obviamente, antes de haberse dado. Entonces, antes de haber hecho el acto de la fusión, seguro ya tienen claro cuáles son todos los resultados que esperan obtener de esta fusión, pero nosotros siempre tenemos que hacer el benchmarking con modelos de gestión exitosos y que tenemos bastante en Latinoamérica. Entonces, creo que eso nos falta con quién compararnos y compararnos para bien. El otro día conversaba con alguien, ya que tocó Solange el tema ganadero. Era interesantísimo escuchar que en Brasil hoy en día, y ya que a la gente, pues, en Ecuador se ha venido desarrollando una cultura de a quien no le gusta hoy en día un asado, una carne, ¿verdad? En Brasil hoy en día existe una cabeza de ganado por cada habitante. O sea, la relación es 1:1, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es la relación en Ecuador en este momento? Es de 0,20 cabezas por cada habitante. Entonces, tenemos, mira esa brecha, ¿no es cierto? Tenemos en lo que es para consumo de proteínas. Sin embargo, nosotros seguimos consumiendo más carne, la tendencia a consumir más carne en Ecuador va subiendo, pero estamos en una relación de 0,20 cabezas de ganado por persona. Entonces, hay un espacio gigantesco, ¿verdad?, para poder crecer en este tema. Hablaron hace un momento también en el tema de sanidad. Eso es un tema al que no hay que quitarle la mirada, Jorge, créeme, es un tema que a mí me pone extremadamente, eso sí me pone nervioso. Ya estamos enfrentando hoy en día lo que ha pasado pues, con el Fusarium raza 4 tropical, está en Ecuador, ¿verdad? Ya desde el año 2025, en diciembre, Agrocalidad pues lo aceptó y lo dijo pues que en Ecuador estaba presente este hongo terrible, ¿verdad? Que puede acabar el día de mañana con toda una plantación de banano en poco tiempo. Básicamente, para que tengas idea, pues en el mundo, la variedad que hoy en día tenemos en Ecuador, que es Cavendish, básicamente representa más de la mitad del suministro mundial de banano. O sea, tengas una idea y lo que podría pasar con esto. Entonces, eh, a pesar de que la localidad, por ejemplo, y el Ministerio de Agricultura invirtió más de 34 millones, han invertido en los últimos 14 años en temas de prevención de todos estos temas fitosanitarios, siguen ocurriendo. Hoy tenemos una alerta en la zona sur del país con otro hongo que se llama, y ya me estoy metiéndome en temas técnicos, que se llama Xylella fastidiosa, que es un hongo de las bacterias más peligrosas que existen en el mundo y ya fue detectado el hallazgo en noviembre del 2025 y hay una resolución de localidad reportando este hallazgo en Loja. Preguntémonos qué ha pasado desde aquel entonces que salió la resolución hasta la fecha. Estamos en junio del 2026 y la bacteria sigue allá, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Entonces, este tipo de fusiones, esperemos que den como fruto que este tipo de problemas administrativos, problemas de gestión, que después pueden ocasionar serios problemas a nivel de todo un país y mañana en cultivos de arándanos, mañana en cultivos de cítricos, de rosas, de uvas y otros frutales, podríamos estarnos rascando la cabeza y decir, ¿y qué pasó? Pues, ¿por qué no hicimos nada en su momento? Y comenzarnos a echar las culpas entre unos y otros cuando pensamos que estas fusiones tienen la oportunidad de prever todo este tipo de situaciones
¿Y por qué no darnos un nuevo respiro y una nueva esperanza a la agroindustria que tanto lo necesita, ¿no? Y Yes. pues gracias, Jorge, nuevamente por tocar estos temas que son de suma importancia y a darme este espacio para poder hacer nuevamente la alerta. Seguro este conversatorio va a llegar a oídos de alguna autoridad y ojalá pues que puedan pues seguir adelante con todo lo que estén planificando. Y es economista, usted que también ya está por salir, que me pidió que iba a salir un poco antes para terminar. ¿Cuándo se justifica una fusión? Para mí, así a priori, yo diría producción y agricultura como que sí pegan, finanzas como que no. ¿Cuándo sí justifica una fusión? Bueno, realmente hay casos internacionales, por ejemplo, en Suiza existen 7 ministerios. Entonces, el número de ministerios realmente no es el tema a discutir. Más o menos no nos garantiza el resultado. Lo que garantiza el resultado es esa calidad en el gasto. Y entonces, para eso hay que trabajar en la calidad. Por eso digo, ojalá que esta sea una oportunidad, que no desperdiciemos en una fusión que no tiene ninguna trascendencia, que tenemos que aprovecharla para que sí tenga trascendencia. Y para que tenga trascendencia hay que lograr mejorar esa calidad de gasto, auditoría de procesos, digitalización y priorizar en lo importante. Y hablando ya del tema específico de agricultura, hay desafíos enormes en materia agrícola en el país y que pasan por el lado de la competitividad. Desde el ministerio se impulsan políticas equivocadas, como son los precios de sustentación que destruyen competitividad. ¿Por qué en el Ecuador el consumo de proteína es tan bajo? ¿Por qué el Ecuador no puede exportar proteína? Porque tenemos el maíz con un precio superior al precio internacional para tratar de ayudar a un eslabón de la cadena, se mata al resto de eslabones y se impide una creación de bienestar que podría haber con una exportación de proteína. No hay estatus sanitarios, hay una carencia de estatus sanitarios para poder exportar proteína enorme. Tenemos que trabajar en tener ese estatus sanitario y eso tiene que venir desde el lado del ministerio. Entonces, lamentablemente, en el Ministerio de Agricultura se decía es que la agricultura no tiene que tener, el Ministerio de Agricultura no tiene política. Realmente el Ministerio de Agricultura es un ministerio de política donde está incluida la política, grupos que tienen presión, que pueden paralizar el país, se les otorga beneficios a costa de la competitividad de toda la cadena agrícola. Entonces, sí hay que trabajar en un ministerio en agricultura, se requieren reformas de fondo, entender cuáles son las políticas que pueden ayudar y cuál es el costo de esas políticas, porque no por ayudar a unos podemos seguir destruyendo toda la cadena y sobre todo afectando a los consumidores que tienen un nivel de consumo menor o impidiendo que podamos ser competitivos a nivel de la exportación. Estamos firmando acuerdos comerciales. Podemos ser grandes exportadores de proteína y de otros productos de agroexportación. Tenemos que aprovecharlo. Aprovechemos el acuerdo con China. Otros países lo han hecho. No somos los únicos. Copiemos el ejemplo de Chile, por ejemplo. Copiemos ejemplos de Colombia. Cómo están logrando salir adelante y en agricultura, el ejemplo de Perú. Entonces, sí es necesario una reingeniería dentro del Ministerio de Agricultura, tiene que ser reformado y ojalá que esta sea una oportunidad para la reforma, porque lo que teníamos no era lo ideal. Definitivamente por ese lado no iba. Necesitamos un ministerio nuevo, reformado, con nuevas políticas y que pueda realmente darle ese impulso que requiere la actividad de agroexportación. El economista Alberto Acosta dice, voy a un programa agrícola, voy a poner unas plantitas aquí atrás para que, para que salga chévere. Economista, muchísimas gracias por su participación en este foro. Muchísimas gracias por darle la importancia del tema, su despedida final. Bueno, les agradezco muchísimo por la invitación y esperemos que, como digo, esta sea una oportunidad para preocuparnos de lo realmente importante que es la calidad en el gasto, hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Solange, una amiga de mucho tiempo, aunque no nos vemos muchísimos años, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Admiro mucho tu ética, tu profesionalismo y tu amistad también. Solange, tu despedida final. Gracias. Bueno, un saludo para ti. Gracias por la cordial invitación y para todos los panelistas y para los productores agrícolas que nos están escuchando. Algo que yo siempre suelo repetir es que el único que va a sacar al país adelante es el propio productor, el propio empresario. ¿Ya? Entonces tenemos que mirar hacia allá y está demostrado, esto está
en esta gran teoría de la competitividad de las naciones, ¿no? Que a pesar de las políticas públicas, en unos casos puedan ser positivas, otras no tan positivas, el que siempre sale adelante es el empresario, es el que abre el camino. Entonces, a ellos hay que darles todo el apoyo, volverse más competitivos. ¿Y cómo logramos esa competitividad? Siendo más productivos, siendo más creativos, siendo más innovadores. Un abrazo para todos. Perfecto, Javier. Mi primer jefe, mi amigo, mi hermano, Javier, gracias por estar aquí. Tu despedida final. Jorge, por siempre tenernos en cuenta y apreciar de alguna u otra manera, pues, lo que nuestro punto de vista sobre las cosas, ¿no? Como digo nuevamente, y lo venía diciendo durante todo este conversatorio, esta es una gran oportunidad. Recordemos que 1 de cada 3 personas en Ecuador trabaja en actividades agropecuarias, lo cual involucra a más de 2 millones de personas de manera directa e indirecta, y que aproximadamente existen más de 840.000 unidades de producción agropecuaria. Entonces, estamos hablando de cifras macro, de cifras durísimas, que seguramente las autoridades, quienes van a estar al frente de toda esta transformación, las tienen presentes y tienen que no solamente mirar la parte de gestión administrativa, sino que tienen que pensar que la agricultura parte de un fin social para luego llegar y escalar hasta llegar a ser el soporte de avance de una nación. Más que todo Ecuador, siendo un país netamente agrícola, netamente agropecuario, netamente agroindustrial, y siendo que este aporte, de alguna u otra manera, en Ecuador nos soporta la balanza comercial. Ya el año pasado, solamente para que tengas en cuenta, Ecuador cerró en el 2025 con un superávit comercial no petrolero de más de 5.000 millones de dólares, impulsado por el agro y la agroindustria. Entonces, échale la culpa a lo que quieras, échale la culpa a los acuerdos comerciales firmados, échale la culpa a todo lo que quieras, pero te siento buena a todos, decía mi abuelito, ¿verdad? Esperemos que toda esta fusión tenga como consecuencia, pues, mejores días para todos en el agro. Gracias a todos los panelistas, un honor estar con ustedes. Perfecto, no me queda más tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a toda la gente que me está escuchando. Que Dios guíe al presidente, que esto sea para bien. No me queda más tiempo. Si Dios quiere, me escuchan la próxima semana. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tanca Marengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. En el campo, sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom, llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.
En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecuaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calbit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savion, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la maravilla. Recuerda, es importante mención de Chemiel Ecuador. En Chemiel Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola. Con Roturador O2 optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Preda Bio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por Roturador O2 y Preda Bio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Productor bananero, proteja su cultivo contra los nematodos por más tiempo con Viga. Controla nematodos de forma rápida y prolongada por más de 120 días, asegurando el incremento de tu producción. Consigue un control completo desde la raíz. Viga actúa sobre huevos juveniles y adultos, reduciendo el daño desde el origen, sin residuos químicos, más limpio, más seguro y eficiente. No afecta a los microorganismos del suelo. Viga, un producto inglés que controla nematodos, solo lo encuentras en Agricultura Inteligente. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy, un tema muy interesante, panelistas de primer nivel. Muchas gracias por habernos escuchado y si Dios quiere me escuchan la próxima. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecuaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calbit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savion, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la maravilla. En el campo, sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom, llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa
etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.